programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Les saluda Mauricio Cermeño, coordinador ejecutivo de la Unidad Ecológica Salvadoreña, y colaborando como siempre con el padre Rutilio Sánchez, quien este día no puede estar con el programa, está atendiendo compromisos en el interior de la República, así que un saludo para él y también de parte de él para todos los radioescuchas. Esta noche pues tenemos preparado algunas cosas interesantes de la historia de El Salvador, pero antes queremos saludar a las personas que han apoyado al presidente Zelaya desde El Salvador con el cierre de las fronteras. Hemos visto en los periódicos ya de hoy en la tarde que en el Colatino aparece que fueron cerradas las fronteras entre El Salvador y Honduras en el Poy y en el Amatillo, y esto pues como una lucha que hacen para democratizar Honduras, y que también es una lucha que repercute pues en todos nuestros países, puesto que es un esquema que se amenaza de seguir también con otros países, puesto que si volvemos a la dinámica de estos golpes de Estado de parte del grupo militar y el grupo de empresarios, pues esto puede suceder en cualquier otro país, y es la lucha de los pueblos. Así es que felicitamos a las personas que han hecho esta movilización, esta actividad, y esperamos pues que en poco tiempo tengamos el rescate de Honduras en su vía democrática y restituyan al presidente constitucional, que es Mel Zelaya. También en el periódico de hoy en la tarde se destapa un informe muy interesante. Se trata de que la CIGET, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, a través de la persona que lo dirige, que es el ingeniero Tomás Campos Villafuerte, se conoce un informe de él en donde objeta la represa del Chaparral. Esto pues es una muy buena noticia para las personas que están luchando porque esta represa del Chaparral no termine de construirse. Ya sabemos que va bien avanzado el trabajo, y están pues con mucha aflicción por lo que les platica, puesto que es la inundación de sus propiedades, de sus viviendas. Pero el Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, en su análisis, recomienda suspender de inmediato este proyecto para someterlo a una revisión integral, y señala una serie de anomalías que vamos a mencionar más adelante, y que realmente dan un apoyo a la lucha que están haciendo pues porque la represa del Chaparral no se construya. Esto pues es algo muy positivo, y que viene a dar mucha esperanza de que en este gobierno se tenga una respuesta más adecuada a las expectativas que tiene la población.
Vamos a pedirle aquí al compañero que nos ponga una de las músicas que tiene preparada para esta noche y comenzamos con eso. Adelante. Bueno, continuamos en este programa sustituyendo al padre Rutilio Sánchez, quien es el titular del programa, y tenemos ya en nuestra cabina la grata presencia de José Mauricio Cortés Ramos. Él es secretario del Comité Coordinador Intercomunitario de la zona norponiente de mexicanos del volcán de San Salvador. Lo hemos invitado porque queremos conocer en primer lugar cuál ha sido la historia de los deslaves allí en esta zona de Montebello. Sabemos que hay una grave amenaza en estos días, que ya estamos casi a finales de julio y ya viene agosto y septiembre, y si también se alarga el invierno hasta octubre, son los días más copiosos, y también se ha dicho que este invierno va a tener más agua en un 10% que en los inviernos anteriores. Y ahí pues hay una grave amenaza, pero quisiéramos que Mauricio Cortés, aquí estamos entre tocayos, nos contara cuáles son los antecedentes, cuál es la historia de cómo han venido ocurriendo allí deslaves, desde cuándo vienen ocurriendo y cuál ha sido su propia experiencia, porque creo yo que algo tendrá que contarnos de lo que han sufrido estas colonias, estos barrios de por ahí, por Montebello. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio, y gracias a usted, don Mauricio, por haberme invitado y tener la oportunidad de exponer en este momento qué es verdaderamente lo que sucede en el Picacho, pero hablando de antecedentes, pudiéramos decir que la historia nos enmarca en una situación bastante difícil para la zona. En primer lugar, pudiérase recordar de que en 1934 se dio un aluvión que fue en gran magnitud, más grande que el de 1982. Pero la problemática de aquel tiempo no fue tan grande porque prácticamente en la falda del volcán no había tanta población. Entonces, según documentales o personas que sobrevivieron eso, que ya son ancianos, ¿verdad?, que tenían en ese tiempo 2-3 años de edad, pudiéramos decir que ellos, dentro de la vivencia, cuando iban a visitar estas zonas, por los papás o los abuelos que tenían siembras en esas partes, pudieron constatar de cómo el aluvión fue de tan magnitud que los rasgos finales o el principio llegó hasta donde hoy se cuenta con la presencia física del mini estadio de la Sacamil. Hasta esa parte fue donde llegó prácticamente todo lo que bajó del torrente de lodo y escombros. Dentro de la réplica que hubo una mínima en 1949, pero eso no fue tanto. Lo más que todo lo que hizo fue unas grietas a nivel de toda la caparazón del volcán. En 1982, eso sí ya fue un poco más de pena y de dolor, porque ya la zona ya estaba bastante habitada. Dentro de las enmarcaciones que se hacen de tristeza, se tiene como referencia que en esa fecha, ¿verdad?, hubieron promedio de 300 o 1300 fallecidos. A veces eso es bastante impredecible porque muchas personas no hallaron sus familias y muchas familias desaparecieron completas, al extremo de que dentro de los símbolos que hay, pudiera mencionar que está una casa que fue símbolo, la Casa Rosada, que por la diferencia de la estructura, la capacidad tal vez económica de los dueños de esa construcción, hicieron una buena fundación, una buena casa de 3 plantas, y eso contra las champas o casas pequeñas que estaban en los alrededores, esas casas pequeñas sucumbieron. La que quedó en pie fue la Casa Rosada. Contando todavía más sobre la historia, cuando después de 2-3 meses
de que nosotros estábamos en recuperación anímica, porque eso fue un shock bastante grande para nosotros como habitantes y los sobrevivientes que ahorita contamos lo mismo. Es bien difícil decir que cuando la maquinaria pesada llegó a abrir el cauce nuevamente de la quebrada Las Lajas, que es la que en este momento es la que presenta el mayor riesgo, daba lástima, daba pesar ver en medio de piedras, árboles, escombros de todo tipo, salían partes de cuerpos humanos. Se llegó al extremo de que dentro de esa magnitud de la problemática, la edentina, toda la peste que podía darse, se abrió el surco, pero mucha tierra de la que salió de allí fue depositada cerca de aquel proyecto que estaba del puente de la Eureka por Soyapango. Pero cuando ya se detectó que había cuerpos de fallecidos dentro de la mezcla de ese acontecimiento doloroso, se optó por rellenar una buena parte y ya no mover ese promontorio de lodo. Así es que simbólicamente dentro de esa misma estructura se puede decir que ahí hay un cementerio de la zona con habitantes de la zona que desconocemos quiénes son, cuántos fueron, pero sí se puede asegurar de que sí, en esa zona donde hoy simbólicamente cada 19 de septiembre se celebra en honor a ellos una misa en acción, ¿verdad?, por la pérdida humana que hubo en esa oportunidad, se conoce hoy también como símbolo la Cruz de Montebello. Dentro de lo sucedido y la historia, ahora está latente, está nueva. El año pasado, en octubre del 2008, sucedió una réplica mínima. Nosotros como CCI nos organizamos, nos pusimos a la tarea en la misma conciencia como humanos para poder decir de que eso era peligroso. Pusimos el dedo en la llaga, puede decirse simbólicamente, haciendo presión a que las instituciones de protección civil, municipal y gubernamental le dieran el interés que eso ameritaba. Entonces era bastante difícil que las entidades que estaban para protegernos o por lo menos ayudarnos a mitigar un poco la problemática no nos daban la importancia. Entonces puede decirse de que dentro de la magnitud del problema había bastantes contradicciones. Se decía que una roca paraba el trabajo de mitigación, una roca de 1,5 metros, cuando nosotros en la evidencia palpable de visitas físicas al lugar teníamos que habían rocas de 3-4 metros de altura, con una densidad de promedio de 20-30 toneladas de peso cada una. Entonces, esa era parte de las contradicciones. Después de eso pudiéramos decir de que se hablaba de que no había dinero para mitigar, no había dinero para nada, y las obras que querían hacer eran dinamitar las rocas. Nosotros como CCI nos opusimos, dijimos de que esa no era la solución. ¿Por qué razón? Porque dañar con dinamita la estructura de la roca también iba a dañar las bases fundamentales del volcán, que desconocemos que son huecas, los cuales en vez de minimizar el problema lo podían agrandar. A estas alturas pudiera comentarle, don Mauricio, y para que todos los radioescuchas se den cuenta, los acontecimientos actuales están de esta forma. Han hecho obra con el nuevo gobierno, pero han seguido dentro del plan que había programado del gobierno saliente, en que iban a sembrar zacate vetiver, flor de izote, y eso lo iban a hacer como un plan para mitigar. Nosotros expusimos que iba a ser un gasto de más y que esa inversión era mejor tratar de ver cómo se obtenían otros recursos para poder tener un plan más estratégico. Ya se puede decir, hicieron lo que se programó, sembraron zacate, pero en las visitas físicas que como habitantes de la zona hemos hecho al deslave, hemos corroborado de que el zacate estaba bastante seco, descuidado. Hicieron unas tipo gradas cada 4 o 5 metros y tendieron a lo ancho de la grieta. El zacate está bien, se hizo algo. El problema es de que en la última visita que hemos hecho, un 30-40% de ese zacate ya se lavó. Entonces nosotros como CCI queremos hacer el llamado de atención tanto a la alcaldía municipal como al gobierno central a que si una empresa
cobró tanto dinero para sembrar eso que por amor de Dios le dé seguimiento, porque no tiene sentido que el zacate lo sembraron y ya no se asomaron a verlo en la zona si estaba pegado, si iba a reverdecer o netamente el zacate estaba ya deteriorado. La otra opción que se planteaba era el iniciar dentro de una semana después de haber sembrado el zacate con la siembra de la flor de izote. Pero es sorprendente ver cuando nosotros llegamos como miembros de la comisión y sobrevivientes y preocupados por la zona, que todavía están los promontorios de ramas, digámoslo así, de flor de izote amontonadas y pudriéndose por la lluvia y por el sol. Prácticamente de lo que se ha hecho es dinero perdido. Nosotros esperamos de que se le dé seguimiento a esto, así como nosotros preocupados como habitantes estamos dándole a la cuestión. Bueno, interesante conocer estas evidencias de la historia. En esos tiempos, en 1982, estaba viendo yo y recordando que en esa época había una asamblea constituyente que estaba precedida por el mayor Roberto D'Aubuisson. Se discutían las bases de la nueva constitución que iba a tener El Salvador, y como presidente provisional estaba Álvaro Magaña, quien ya anunciaba las elecciones a realizarse 2 años más tarde, que fueron las elecciones pues que ganó Napoleón Duarte. Eso es como para señalar pues en qué momento vivíamos. Recordemos que en 1982 ya estaba iniciándose pues la famosa guerra nuestra, estábamos en la propia efervescencia política, pero esta noticia pues sorprendió para todos los periódicos. Apareció en primera plana la tragedia. Lo que usted mencionaba de la Casa Rosada es la foto que más salió en los periódicos como emblema de la tragedia. Y se decía pues que, por cierto, en el periódico El Diario de Hoy se decía que la deforestación causa de tragedia. Se decía pues que había mucha deforestación. Por cierto, que una de las visitas que yo hice a esta zona en estos últimos días, veíamos que se está haciendo deforestación, a pesar de la amenaza que comenzó hoy en el 18 de octubre del año pasado. No se ha detenido la deforestación, y las autoridades dicen que sencillamente pues no hay una ley que pueda impedirle a las autoridades dar los permisos correspondientes para que la gente propietaria de estas fincas corten los árboles. Hacemos un llamado. Aquí tenemos una noticia que nos pasa el compañero Mauricio. Dice: a 25 años de la tragedia, ¿va?, en el periódico El Diario de Hoy, del jueves 20 de septiembre del 2007. O sea, antes del deslizamiento del año pasado. Ya ellos anunciaban que en Montebello, dice, sigue amenaza de deslaves. Especialistas en el tema aseguran que se necesitan obras de mitigación. Desafortunadamente no se hizo caso de esta advertencia, y el señor Milton Reyes, que en ese momento el ingeniero era presidente de la ASIA, y decía: el fenómeno puede volver a ocurrir porque no se han hecho obras de mitigación en la parte alta. Y desafortunadamente hasta hoy, después de ya llevamos veamos 7 meses de este año más 2 del 9 y medio meses de este deslave, y no se han hecho obras que pudiéramos decir que aseguren que las personas que están en Montebello y en los lugares alrededor, hoy viven muchas más personas en esta zona, pues no pueden dormir tranquilos, porque cada día que pasa, el domingo por ejemplo,
tuvimos una tormenta bastante considerable y ya arrojó tragedias, porque por esa zona pasó ya mucha erosión, mucha agua, y tuvimos inundaciones en la parte baja. Pero lo más latente es el deslave que puede ocurrir, pues por estas rocas que usted mencionaba de 3-4 metros, de 20 toneladas. Se pueden imaginar con una sola roca de esas que caiga arrasando casas, pues tendríamos una tragedia de enorme magnitud. Yo he tenido la oportunidad de ver unos videos que me proporcionaron esta semana de una empresa que creo yo que es suiza, que de nombre Geobruck, en donde está ofreciendo una alternativa que me parece a mí muy interesante, de poner unas mallas con aros metálicos de acero muy reforzados, y que según los videos que logré ver, pues son capaces de tener grandes volúmenes de deslave de piedras, troncos de árboles, y que podrían ser una alternativa de solución para estos días, porque ese trabajo no es necesario esperar que termine el invierno, como están diciendo las autoridades, de que tenemos que esperar hasta que termine el invierno para poder hacer obras en el verano. Este tipo de obras se puede hacer inmediatamente, y creo yo que sería una alternativa para apoyarlo. Yo sé que los miembros de la comunidad y del CCI están favorables a que esa alternativa se implemente al menor tiempo posible. Nosotros como Unidad Ecológica Salvadoreña apoyamos también esta iniciativa. Vamos a hacer unas notas que vamos a mandar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Gobernación, que es la que tiene a cargo la Dirección de Protección Civil, también al Comité de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Mexicanos, y a todas las entidades que sea posible, para que al menor plazo pudieran implementar este tipo de obras. Vamos a escuchar otra pieza musical para darle ambiente musical pues a esta historia. Adelante, Luis. Bueno, continuamos acá en el programa de el padre Rutilio Sánchez. Estamos sustituyéndolo. Mi nombre es Mauricio Cermeño y estamos en compañía acá de José Mauricio Cortés Ramos. Él es secretario del Comité Coordinador Intercomunitario de la zona norponiente de Mexicanos, y estamos hablando del grave peligro que tiene la población sobre un deslave que ya se inició, podríamos decir, el 18 de octubre del 2008, el año pasado, y que a pesar de la preocupación pues de la comunidad, todavía no se han hecho las obras que den seguridad, den confianza de que no va a ocurrir otra tragedia. Ustedes han hecho, Mauricio, varias manifestaciones de protesta para llamar la atención pues de que se haga algo. ¿Qué es lo que han pedido ustedes allí? Bueno, dentro de toda la participación de la comunidad, de la cual se puede decir representamos como CCI un promedio de 30 a 35 colonias en la zona, porque es bastante incómodo cuando el gobierno central y el municipal se centran en decir de que solo son 12 colonias en riesgo. 12 eran en el plan de 1982, pero hoy con la deforestación, la reconstrucción de casas, colonias y todo, hoy contamos con más habitantes. Dentro de esa misma problemática es donde si se diera el aluvión en estos momentos y no estamos preparados, que es lo que hemos estado pidiendo, capacitaciones para prevención, porque es bien contradictorio. La ley habla de plan de contingencia, pero la contingencia es netamente solamente para cuando se dé el golpe. Antes no hay nada, solo durante y después.
Entonces nosotros como comunidad, como Comité Coordinador Intercomunitario, le presentamos un banner a la primera dama de la República para que dentro de la idea primordial ella llevara en mente lo que piensa la colonia, la comunidad. Y nosotros como colonias y comunidades le pedimos al gobierno que se declare al volcán como zona de alto riesgo. Esto en primera opción como protección al mismo volcán. Después de esto le pedimos a las entidades que son competentes dentro de lo que es su responsabilidad que no se haga más daño al medio ambiente, que dentro de la ley territorial no se dé aval para más construcciones. Y es bastante engorroso decir, pero en las faldas del volcán, en las visitas que hemos hecho, como caminatas con miembros de la comunidad, habitantes de la comunidad, hemos visto la tala de árboles, ciprés, pino, cedro, y todavía más risibles se puede decir de que dicen que esos son planteamientos que ya están aprobados, y para colmo de males, dentro de una publicación también salió, y nosotros lo pudimos corroborar, una máquina fabricando tablas. Entonces no es netamente solo botar los árboles por botarlos, hay negocio detrás de esto. Mientras tanto, la población que se espere a ver qué es lo que baja de lodazal. Nosotros decimos que necesitamos obras de mitigación. El gobierno sí, le agradecemos al presidente Mauricio Funes porque a 4 días de haber recibido su banda presidencial, la esposa amablemente con 3 ministros visitó la zona, y ese día va a pasar a la historia, el 5 de julio. Allí se le presentaron cartas de correspondencia a los 3 ministros, pidiéndoles a cada uno nos diera la oportunidad de reunirnos con ellos para poder estar en sintonía con la problemática. Pero parte de la situación es de que sí se han hecho obras, han ido a hacer inspecciones de suelo, han ofrecido una canaleta de 800 metros de largo, 10 de ancho por 4.5 de profundidad, pero consideramos que si eso se va a esperar mucho tiempo, hay que hacer otras obras. Entonces eso es parte de lo que nosotros estamos reclamando como CCI, ¿verdad? Que se nos ponga atención. Y lo que más preocupa es que se le pueda dar con urgencia reubicación a las personas que viven a los alrededores exactamente de la quebrada, y hay unas 6-8 familias que viven exactamente en el cauce de la quebrada. Esos son los que nosotros pedimos. Parte de la problemática es esa, pues, ¿verdad? Que seamos escuchados. Claro. Allí hace falta dar una declaración de que esa zona es de alto riesgo, de emergencia ambiental, y por lo tanto prohibir completamente la deforestación. Eso creo yo que es la primera medida que debería de tomarse para evitar pues que esa deforestación cause más deslizamiento. Aquí tengo algunos datos para que los que nos están escuchando tengan una idea de cuáles son la magnitud de lo que ocurrió en octubre del año pasado. También los habitantes de toda la zona podemos ver la cicatriz que se ha visto en el Picacho. Ahora ya está un poco cubierta porque siempre el invierno pues hace crecer la vegetación y se reverdece, pero allí el deslizamiento que ocurrió allá por octubre del 2008, según el estudio del SNET, nos dice que se dio a una altitud de 1750 metros sobre el nivel del mar, y que el detonante fue la cantidad de lluvia que había caído en esos días. La cicatriz de deslizamiento, dice, lo que se logra ver es de 180 metros de largo, pero hay escombros que llegan hasta 240 metros y algunos estiman hasta 300 metros de longitud, y el ancho anda entre algunas zonas de 30 metros y en otras hasta 60 metros. El área estimada entonces es de 5.400 metros cuadrados. La cicatriz de deslave presenta una zona de ruptura, una de tránsito y otra zona donde se depositó lo erosionado.
La zona de ruptura, que es la más alta donde ocurrió la falla, es de aproximadamente 30 metros de ancho, 60 metros de largo y 1.5 metros de profundidad, y con una pendiente de 50 grados. Esa es una pendiente bastante pronunciada, casi no se puede caminar ahí en la zona por lo pronunciada de la pendiente, y la zona de depósito se estima con un volumen de 3.240 metros cúbicos. En la zona de ruptura existe, dice, un afloramiento rocoso fracturado de unos 2 metros de espesor, lo cual facilitó la infiltración de agua, presión y la falla posterior. El material se encauzó a lo largo de la quebrada Las Lajas, en una longitud de 120 metros, aunque en algunas fotografías muestran restos de deslave hasta de 240 metros. La poca distancia recorrida por este deslave se debe a varios factores, tales como al poco volumen, la presencia de algunos saltos o caídas en la quebrada y a la pendiente que produjo la pérdida de energía de la masa. El deslave arrastró suelo, rocas y restos de árboles que contenían mucha humedad, ya que los restos de suelo presentaban consistencia lodosa. Pero lo importante es que esto está latente, y la preocupación pues es que estamos llegando ya al mes de agosto. Sabemos que cuando celebramos las tradicionales fiestas de agosto, también nos acordamos de los grandes lodazales que se forman ahí en la feria, fruto de las copiosas tormentas. Estamos pues en el momento en que inician estas tormentas, y todavía, creo yo, si se acelera las disposiciones técnicas de los ministerios, todavía podría ser tiempo de evitar una tragedia mayor si se colocan estas mallas metálicas que están ofreciendo estas compañías. Todo es cuestión de voluntad y de acelerar el proceso de licitación y contratación de estas obras. ¿Qué podríamos darle de mensaje a la audiencia que tenemos? Porque también hay otras zonas que están con graves riesgos, aunque yo considero que esta de Montebello es la de más alto riesgo por la magnitud del daño que puede ocasionarse. También hay otros lugares en donde están en riesgo. ¿Qué se puede recomendar ahora que ya estamos a las puertas pues de la intensificación de las tormentas? Bueno, dentro de las recomendaciones que nosotros pensamos que son las más accesibles es capacitar a las personas. Para eso no se necesita cantidades de dinero, solamente disponibilidad de los técnicos, de los socorristas, de cuerpo de bomberos, para poder dar estrategias, ¿verdad? Nosotros como CCI hemos hecho una serie de reclamos anteriormente. Ahora estamos cambiando nuestro plan estratégico para poder entrar verdaderamente en lo que es prevención. Pudiera decirle de que es preocupante también que tenemos conocimiento de haber hecho visita, y también esto tengo entendido, ya lo conoce el ministro de Obras Públicas, don Gerson Martínez, que sobre la grieta de la que estamos hablando ya hay otras aperturas, ¿verdad?, que andan por un promedio de 15, 20 pulgadas de grieta por 25 o 30 metros de longitud hacia abajo sobre el mismo deslave. Entonces, nosotros como preocupados por la zona, también no deseamos que se desatiendan otras zonas, porque hay otras zonas que no padecen deslave, padecen inundaciones. Pero la preocupación que nosotros tenemos para capacitaciones a nivel nacional es para que podamos convivir con los problemas. La preocupación neta en el volcán son 3, y las puedo mencionar una por una. En primer lugar, por las lluvias, el deslave o deslizamiento, como se dice, porque esto causa, como dicen los señores ingenieros de Asia, puede causar el efecto de la bola de nieve, que baja un promontorio pero arrastra más. Esa es una causa.
La otra causa es de que la zona centroamericana y El Salvador en especial es conocido como el país de las hamacas. Aquí tenemos temblores insensibles a la población, pero hay temblores. Ese es otro problema. Pero ¿qué sucede si dentro de la magnitud de un temblor ya deja de ser temblor y se vuelve un sismo más fuerte y es un terremoto? Las rocas que están en el volcán pueden desplazarse también por esa causa. Pero también no debe de pasar desapercibida la otra preocupación. Científicamente se ha comprobado que de 75 a 80 años es el dormir de un volcán. Y el volcán de San Salvador estamos ya prácticamente a casi 100 años de haber hecho erupción. Harán falta, 7, 8 años para cumplir los 100. Entonces también es otra preocupación en la zona. Por eso nosotros decimos que debemos de tener capacitación para poder vivir con el volcán. No solo vivir en el volcán, pero esa capacitación también debe llevarnos a la reflexión, tanto a las entidades, a las escuelas, a todas las personas habitantes, a tratar de evitar la cultura de tirar la basura en bolsa a las quebradas, porque es preocupante. ¿De qué sirve que las alcaldías a nivel nacional estén sacando bolsitas de basura o promontorios de basura, colchones, plásticos, desechos de construcciones que irresponsablemente algunas constructoras ahí van a depositar camionadas de desecho, y se estén despreocupando por quitar rocas que están en el cauce de las quebradas? Entonces no hacemos nada. ¿Por qué razón? Porque la roca retiene troncos, retiene todo lo que es biodegradable, y ahí es donde se forman los tapones. Entonces netamente lo que pudiéramos decir es de que es preocupante, ¿verdad?, que no se le ponga atención a todo este tipo de problemas. Inundaciones, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, buscar alternativas, ¿verdad? Si hay gente que está en alto riesgo, buscar alternativas. Yo hacía mención la vez pasada, platicando con usted, ingeniero, si se recuerda, en unas capacitaciones en el parquecito de Montebello, que es símbolo, que si la estrategia del Fondo Social de la Vivienda cambia, ¿por qué no darle casa a estas personas que están en alto riesgo? No regaladas, tal vez pagadas a un costo simbólico, pero tratar de evitar desgracias. Pero como desgraciadamente, como que hay más intereses económicos por empresas, y se les olvida que la población está habitando cerca de las quebradas por la necesidad, por el espacio de una vivienda. Hay gente que está bajo unas láminas y dice, de aquí no me voy, porque le tiene amor a las láminas, pero no está consciente de que está viviendo en alto riesgo. Entonces, las políticas para mí y para las personas que represento en este momento como CCI deben de cambiar. Si hay tantas casas solas que es bien risible, pero ni los mismos cotizantes del Fondo Social califican, porque las casas están súper valoradas. Casas que hace 10 años, 15 años costaban 5,000 colones y que con la plusvalía han llegado a valer 8,000. Hoy estamos poniendo al 10 por 1 el dólar. $10 por un colón. Es bien risible decir que una casa que antes valía 15,000 colones hoy valga $20,000. Si hacemos la conversión es bien difícil. Nadie califica, ni los mismos cotizantes del seguro. Entonces pienso de que es preocupante las políticas económicas que tenemos. Bueno, estas son realidades con las cuales hay que luchar, pero yo haría un llamado también a todas las comunidades que tienen algún grado de riesgo para que se activen en su organización, hagan un mapa de riesgo, hagan inspecciones en los lugares aledaños para ver cómo está erosionando, tomen medidas de prevención. Bueno, algunos utilizan estos plásticos, ¿no?, negros para evitar la erosión. Yo creo que estamos en el momento oportuno para evitar mayores tragedias. ¿Qué más nos puede decir ya para ir terminando? Porque este programa ya está llegando a su final. Es de aprovechar tal vez el espacio. Acordémonos que las desgracias a veces por lo general son por situaciones naturales, pero unas son por la actitud del hombre. Pudiera mencionarle que dentro de una tormenta que cayó el domingo pasado, es bastante incomprensible que en la zona que nosotros hemos estado como CCI diciendo que también es de alto riesgo, que es en los condominios Atlanta, parece mentira,
la tormenta cayó como de 4 de la tarde a 6, 7 de la noche máximo, pero a la 1:30 de la mañana hay inundación de casas. ¿A qué se debe esto? Son descuidos. Pudiera decirle que nosotros, como habitantes de la población, detectamos que se saturó mucho de agua el tanque de la zona, abrieron compuertas y eso fue lo que causó el problema. Entonces, no solamente es el problema lluvias, el problema temblores, el problema inundaciones, si todo esto también es causado por descuidos. ¿Qué pasaría si dentro de la capacidad que tiene ese tanque que abastece toda la zona norponiente se llena y solo porque se durmió el vigilante después irresponsablemente abre compuertas sin avisarle a la población? Yo creo que si esta es una costumbre, debieran de calendarizarlas, informarle a la población, claro, para evitarla en altas horas de la noche en que la gente está totalmente dormida. Eso es un crimen realmente. Entonces, eso es parte de la preocupación. Ahora, ¿a qué viene esto? En la zona se habla por parte de la alcaldía que ya tienen todo planificado, pero a estas alturas le puedo decir a la población que nos escucha, y a usted en especial, don Mauricio, que allá solamente se ha asignado de que ya tienen 7 albergues, pero nosotros no sabemos qué capacidad de albergues, cuántas personas van a haber en el albergue, cuántas colchonetas van a haber, a qué personas, a qué colonia, a qué comunidad le van a asignar cada albergue, para que no estemos confundidos con los planes. Entonces es bien difícil. El plan estratégico es de que trabajemos en sintonía, y aquí es donde viene parte de la preocupación. Si nosotros como CCI hemos motivado todo este movimiento, ¿por qué la alcaldía municipal, por qué el ingeniero Blandino Nerio no nos reconoce como organización? Quizás está esperando que todo vaya supuestamente conforme a la ley. Si la ley ya la dio la asamblea que nosotros hicimos, el poder de aceptación de la gente es enorme. Cuando nosotros llamamos a una asamblea llevan 600, 700 personas. Cuando la convocatoria la hace la alcaldía no llegan más ni que 60, 70. Y sobre eso, dentro de ellos vamos infiltrados nosotros como CCI. Bueno. Muchas gracias, José Mauricio, por acompañarnos. Estamos cerrando el programa, pues pasen muy buenas noches y siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo de parte del padre Rutilio Sánchez y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, pasen feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también, don Mauricio, a la radiodifusora por habernos concedido este espacio tan valioso, y que toda la población tenga una feliz noche y que duerman tranquilos. La preocupación que nosotros tenemos es tratar de ver que se nos atienda. Feliz noche a todos. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total.